Muy bien, nos vamos a trasladar a Rosario, lo decíamos en los títulos en la apertura del Federal Modo Tarde, lo que significa la inseguridad allí. Los vecinos están realmente cansados, agobiados, con la disparada de la curva de homicidios allí en Rosario. La inseguridad ocupa el centro del debate público santafesino en el primer tramo de la campaña para las generales. Vamos a hablar con un periodista, Marina, con Rodrigo Miró, que es periodista de Radio Sí 98.9 y también Radio Universidad, para, bueno, mostrar el contexto de esta situación y los temas del debate en la agenda electoral. Rodrigo, bienvenido. Te saludamos Marina y Ezequiel. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Rodrigo, lo decíamos recién, venimos siguiendo el caso de Rosario, el pedido, bueno, finalmente se confirman los efectivos federales y nos preguntábamos durante la campaña hacia las PASO si esta situación que tiene que ver con la tasa de homicidios y el narcotráfico estaba instalada en la campaña electoral. ¿Cómo lo perciben ustedes? Sí, totalmente. Es un eje de campaña. De hecho, yo te diría que el resultado de las PASO, no hay ninguna encuesta que haya tenido un número preciso por eso, pero estoy seguro que el resultado de las PASO estuvo marcado por lo que fueron las últimas 2 semanas previas a las elecciones, con muchos crímenes vinculados al narcodelito, muy resonantes. De hecho, fuimos durante esa última semana antes de las elecciones, fuimos tapa en todos los medios nacionales. Y también te diría que por eso... es hipótesis, es charla de café, no es información específica que marque que una cosa tiene que ver con la otra, pero estoy seguro que también tuvo que ver en la decisión cuando asume Aníbal Fernández como ministro de Seguridad de la Nación de repetir varias veces que Rosario es prioridad. Y lo que ha pasado en estos días es que no solo fue un discurso de Aníbal Fernández y el gobierno nacional, sino que se está trasladando a decisiones de gestión y de gobierno vinculadas al tema. Por un lado, lo que ustedes decían, la llegada de 575 nuevos efectivos federales a la ciudad, que creo que se concretarán la próxima semana. Lo anunció la semana pasada Aníbal Fernández después de reunirse con el gobernador Omar Perotti. Y además, algo que estamos viendo también desde la asunción del nuevo ministro, es la repetición de varios operativos con fuerzas federales y allanamientos que están teniendo resultado en más detenidos vinculados en general a las 2 grandes bandas narcocriminales que hay en la ciudad, que una es la más conocida, que es la de los monos, y otra con menos prensa, pero con mucha presencia también en el territorio, que es la que preside también desde la cárcel Esteban Lindor Alvarado. Rodrigo, ¿cuál es la sensación térmica allí del vecino, ¿no? De este hartazgo con esta situación? ¿Qué es lo que comenta la calle? Mira, cuando me toca a mí trabajar en la radio, lo que nos pasa siempre es como que van 2 registros y 2 niveles diferentes que uno nunca termina de saber cuánto tiene que ver una cosa con la otra, pero el vecino, la gente común, se puede decir. Sí, sí. Lo que tenés en la calle como sensación es que hace ya tiempo, en muchas partes de la ciudad, y cada vez es más difícil predecir en qué partes o en qué horarios, por decir un ejemplo, mandás un mensaje con el teléfono y es una situación de peligro, o la cartera, o la mochila, o la bicicleta, el arrebato permanente. Se ha hecho un delito muy repetido. Desde el Ministerio de Seguridad te hablan de esto, el delito predatorio, que se hace sostenido. Y por otro lado tenés, como en otro registro, el funcionamiento de estas bandas narcocriminales, de las cuales vemos permanentemente, esto que te decía recién, los allanamientos, la presencia de balaceras. Y una cosa, son 2 delitos que conviven, ¿no? 2 tipos de delitos que conviven. El delito pesado, vinculado al narcomenudeo, las balaceras, que son los que son tapa de los diarios, claro, que son los que arrojan víctimas fatales, porque tenemos 176 muertos en el departamento de Rosario en lo que va del año. Y después está el otro, que no genera muertes, que a veces no genera denuncias, porque estoy seguro que de 10 personas que le roban el teléfono o la bicicleta, muchos ni siquiera hacen la denuncia. Entonces no tenés un registro preciso de cuánto está pasando y en qué partes de la ciudad. Pero en las 2 cosas estamos complicados. Claro, nosotros por aquí le decimos delito común a este que está relacionado con los robos, con los asaltos y que no necesariamente se vincula a una cuestión como el narcotráfico. Ustedes dicen que también han crecido ese tipo de delitos en los últimos meses. No sé a partir de cuándo es que se observa que se ha profundizado la inseguridad, Rodrigo. Mira, con la
la apertura de actividades después de la cuarentena más estricta el año pasado, empezaste a ver que volvía la actividad y bueno, eso, volver a la calle hoy significa que vos permanentemente lo muestran en los canales de televisión, lo cuentan en las radios, pero también no hace falta verlo por la televisión para saberlo, que esto que les decía recién. Y a la vez, bueno, la situación económica, imagino que tiene mucho que ver también, pero bueno, lo que sucede es que en muchos de los casos cuando se menciona un barrio o una comisaría, la comisaría está sospechada, la participación de policías o en el delito o la falta de personal también es notoria. Entonces tenés, por ejemplo, en la zona norte de la ciudad hay una comisaría que es la comisaría décima. En esa zona de la ciudad, que es una zona de viviendas de nivel alto, digamos, buen poder adquisitivo, viene siendo una zona donde hay mucho arrebato de bicicletas, mochilas, teléfonos. Y hace poquito tiempo, hace 2 semanas, se imputó a un comisario y a 5 policías de esa misma seccional porque estaban sospechados de actuar en connivencia con una banda, una banda vinculada al narcodelito en esa zona de la ciudad. Liberaban detenidos para hacer una balacera, para culpar a otra banda, para que caigan los miembros de otra banda. Es decir, jugando en la interna de 2 bandas vinculadas a las drogas y también con seguridad relacionado con liberar detenidos para generar zonas liberadas en ese barrio. Bueno, eso pasa en algunas partes de la ciudad. En otra parte de la ciudad en la que sucede algo parecido es en la comisaría, cerca de la comisaría séptima, que está cerca de la terminal de ómnibus, que es una zona en la que también permanentemente o hay denuncias o aparecen cámaras de seguridad que muestran que en algún horario del día, en alguna cortada donde hay poco tránsito, a alguien le arrebatan la mochila, el teléfono, la bicicleta. Hace poco tiempo en una escuela, que es la escuela Burruchaga, acá en la ciudad, en ese barrio, el barrio Agote, a chicos en la salida de la escuela, delante de padres, niños, bueno, le arrebataron 3 teléfonos celulares de una moto que subió arriba de una plaza. Eso a plena luz del día, mediodía, en una zona muy transitada. Para comentarles 2 hechos resonantes de zonas cercanas al centro en las cuales, como siempre decimos acá, ¿no? Ni siquiera lo decimos los periodistas, es algo así de sentido común. En alguna época, hace 10 o 15 años, o hasta esa época, uno debía calcular en una gran ciudad como Rosario horarios y zonas donde por ahí convenía no transitar solo. Bueno, hace un tiempo eso ya es difícil de calcular. Claro. Qué tremendo. Rodrigo, sí. Te quería preguntar por la llegada 15, 20 días de fuerzas federales, 575 es el número que dieron desde el Gobierno Nacional. Sabemos que desde el primer envío de fuerzas federales hace unos años han quedado efectivos federales allí en Rosario. ¿Cuánto se mejora, se cambia o es solamente un maquillaje político de mover piezas para generar un movimiento de aparente seguridad? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen allí? Pero yo no sé si diría maquillaje político. Sí te diría que lo que está puesto en debate es en qué lugar de la ciudad están, de qué se ocupan, de qué forma trabajan. Algo que vemos, inclusive lo he hablado hace pocas horas con gente del Ministerio de Seguridad. Imagínate que del Ministerio de Seguridad de la provincia muchas veces sienten que no dan abasto, porque por más que invierten en nueva infraestructura o coches para la policía, sucede esto que estamos comentando. Digamos, la gestión anterior de muchos años aquí el gobierno del Frente Progresista en la provincia no dejó una buena policía. Dejó una policía que en muchos casos había grandes nichos de corrupción que se están todavía investigando. Entonces, no es de un día para el otro que vos podés tener una nueva policía. Tenés que capacitar gente, formarla, tener estructura, tener autos, tener... Bueno, toda una renovación que cuesta hacerla no es de un día para el otro. Y en ese contexto la llegada de efectivos federales, lo que a veces vemos en la ciudad es que tenemos, de hecho en las redes sociales se lo suele denunciar muy seguido, puntos fijos de la ciudad en las cuales, si vos salís, por ejemplo, no sé, a correr, a pasear o circulás por esa zona, sabés que te encontrás a las 4 de la tarde efectivos de prefectura en tal punto de la ciudad. Bueno, con la misma facilidad con la que lo puedo saber yo, lo pueden saber quienes están cometiendo algún delito. Entonces, el estar en un puesto fijo quizás no sirva de nada. Entonces, si las fuerzas federales llegan a la ciudad para ponerse en algún punto fijo o para tener, por ejemplo, estar dentro de un móvil mirando el teléfono, la sensación de la gente es, ¿para qué vienen? No me sirve. En el último tiempo se ha puesto eso en tela de juicio. No es cuestión de solamente la cantidad de efectivos que destinas a una ciudad para reforzarla como Rosario, sino a qué vienen, si vienen a ser policías caminantes, si están solo en el centro, si tienen trabajo de inteligencia, algo que le escuchamos decir al ex ministro de Seguridad, ahora es director del organismo de investigaciones
el Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Saín, es esto, hace falta mucho trabajo de inteligencia criminal, es decir, saber en qué se mueven las bandas, saber a dónde se mueven, en qué zonas actúan. Por otra parte, tenés algo que se repite muy seguido, cuando cae alguno de los delincuentes que se encuentra, las órdenes que emanan para generar un delito se dan desde la propia cárcel. Ahí es me parece que es otro tema que hay que poner sobre la mesa para ver cómo se lo resuelve, que es, si la justicia y la policía trabajan en detener a una persona porque comete un delito, pero después esa persona o sale enseguida y vuelve a delinquir, o dentro de la cárcel sigue cometiendo los delitos, es como que se pone, el propio gobernador lo dijo, se pone en tela de juicio el Estado de Derecho. Las principales dos bandas criminales de la ciudad reciben permanentemente órdenes de sus dos líderes que están en una cárcel federal en Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires. La interventora del Servicio Penitenciario Federal, Garrigós de Rébori, suele decir que ella trabaja por las condiciones, para garantizar condiciones humanas de detención para quienes están en las cárceles federales. Lo cierto es que, por ejemplo, estamos hablando de dos personas que suelen tener acceso a teléfono para dar órdenes. Entonces, desde ese lugar, usted me pregunta por la presencia de fuerzas federales, yo diría que más importante que poner el eje en qué cantidad de fuerzas llegan a la ciudad, yo diría, bueno, empecemos, por ejemplo, por controlar que quienes ya están detenidos se les corte el vínculo que tienen con el delito que está fuera en el territorio. Claro, veíamos, bueno, a nivel nacional se estuvo siguiendo, ¿no?, el juicio a Guille Cantero, que se lo vio en las audiencias muy risueño, muy relajado, y observamos cómo viene acumulando penas como líder de una banda que sigue operando. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que el cabecilla ya está atrapado por la justicia, ya fue procesado, ya fue condenado, está en la cárcel y su banda sigue operando y cada vez con más fuerza? Bueno, evidentemente es uno de los eslabones principales esta cuestión que pones de relieve, ¿no? Y la policía cuestionada también, ¿no? Estos hechos de connivencia, bueno, a ver si realmente el desembarco de los federales va a poder suplir a este accionar de la policía cuestionada. Sí, yo en eso tengo expectativa. Uno siempre tiene cautela, ¿no? Pero tengo cierta expectativa de que si se sostiene esta línea que se sostuvo los últimos 15 o 20 días, pueda en algún punto cambiar el esquema de trabajo de la policía con respecto al delito, el esquema de las fuerzas de seguridad. Recordemos, por ejemplo, el último viernes por la noche, sábado por la madrugada, hubo al mismo tiempo 84 allanamientos en la ciudad en un hecho que fue inédito, que fue el trabajo conjunto de fiscales de la provincia con fiscales federales y con fuerzas federales. Desembarcaron en 84 puntos para desarmar distintas bandas vinculadas al narcomenudeo, secuestro extorsivo, delitos pesados también. Sí. Y esto tuvo la participación de fuerzas federales. Eso es algo que se demanda, lo que ustedes me preguntaban recién, ¿qué hacen las fuerzas federales? Bueno, si estamos hablando de 500 efectivos de la Policía Federal o de la Prefectura o Gendarmería que están puestos fijos en un lugar de la ciudad y sin demasiada actividad, no sirve. Si estamos hablando como lo que pasó el último fin de semana, que es 2.000 efectivos de la Policía Federal que desembarcan con helicópteros, fuerzas, tanquetas, van, allanan y encuentran gente, encuentran droga, encuentran dinero, si detienen personas que estaban delinquiendo, me parece que eso marca un camino hacia dónde ir. Por eso decía que es importante lo que había destacado hace poco Marcelo Saín, que hace falta muchísimo trabajo de inteligencia criminal para que estas bandas que existen, que funcionan, que tienen puestos de venta de droga, que después parte de eso, de lo recaudado se va en lo que llaman lavado de dinero. Hace un poquito también hubo otro allanamiento en un club de la ciudad, que es el Club Echesortu. Ahí funcionaba una mesa de dinero que en base a lo recaudado por 100 búnkeres de droga generaba trabajo el dinero funcionaba a manera de prestamistas con integrantes de la barra brava de Central y de Newell's que actuaban apretando para quienes no pagaban ese dinero. Eso, por ejemplo, se empezó a desarmar o se intenta desarmar con los operativos de estos días. Claro. Una organización... sí, es increíble, de película, ¿no? Digamos, sí, ¿no? Sí, excede lo todo, que se conoce. claramente. Y la voluntad concreta, ¿no? Esto de... están las fuerzas, están los efectivos, la inteligencia, bueno, se está empezando a desarrollar, criminal, digo, bueno, a partir de ahí empezar a ejecutar y cortar de una vez por todas esta situación que es tremenda. Rodrigo, gracias como siempre, un gran abrazo. Bueno, a ustedes, hasta luego. Saludos. Un abrazo, muy amable.